Bueno, ahora vamos a empezar con un nuevo ejercicio, con un nuevo video y hoy vamos a hablar de Firebase. Firebase es una base de datos en tiempo real. Firebase no es una base de datos SQL, eso quiere decir de que no tiene que tener relaciones ni llaves foráneas ni llaves primarias, simplemente es una estructura de datos. Eh, ¿Qué es lo que ofrece Firebase? Firebase tiene algunas herramientas para el desarrollo, el cuales son Firestore, que es la beta que ha lanzado Firebase. En este caso es lo que va a continuar de Firebase. Algunas otras son la autentificación de usuarios, hosting, almacenamiento y entre otras. Lo que para empezar a trabajar con Firebase necesitamos ir a la consola para crear un nuevo proyecto. Entonces damos a clic en ir a la consola y acá tenemos la consola. Entonces para añadir un proyecto le damos clic acá. Entonces acá ponemos el nombre de nuestro proyecto. En este caso vamos a ponerle test Firebase. Eh, Aceptamos las condiciones y creamos proyecto. Entonces se nos está creando el proyecto. En Firebase, como ya habíamos dicho, no es una base de datos SQL, simplemente es una base de datos de estructura y es lo que tiene para es lo bueno que tiene porque los datos los reflejan en tiempo real. Entonces se nos ha creado el proyecto, entonces le damos continuar y se nos va a desplegar el dashboard de Firebase. Entonces, para empezar con Firebase, lo primero que tenemos que ver acá es que nos da tres opciones para el desarrollo. Nos da para iOS, para Android y para web. En este caso nosotros vamos a trabajar con para web. Le damos clic acá y acá nos dice de que tenemos que añadir este código a nuestra aplicación web. Entonces le damos copiar y nos vamos a nuestro proyecto. Acá tenemos el index.html y una librería de Firestore. Eh, más adelante les voy a explicar lo que es Firestore. Entonces pegamos el código que hemos copiado y guardamos. Ahora regresamos a la consola de Firebase, cerramos y por acá tenemos para trabajar en el desarrollo, con el desarrollo. Entonces acá tenemos las funciones que son algunas funciones que nos dan, que son la autentificación, base de datos, almacenamiento y hosting. Entonces para trabajar con la base de datos estamos aquí en database y acá vamos a esperar que cargue y acá nos dice de que Firestore eso es lo que la próxima generación o la nueva generación de Firebase. Lo que en sí en realidad el proyecto cuando comenzó Firebase simplemente era Firebase. O sea, no existía Firestore. Firestore es la nueva generación de Firebase. Entonces para empezar damos a crear base de datos y aquí nos dice que podemos empezar con el modo de bloqueo o con el modo prueba. En este caso vamos a empezar con el modo prueba y para empezar con el modo prueba nos dice de que cualquier usuario que tenga la referencia a la base de datos podrá realizar operaciones de lectura o escritura en ella. Eso quiere decir de que si nosotros le damos la referencia de base de datos a, a cualquier persona, ella va a poder leer lo que nosotros tengamos en la base de datos
y escribir. De lo contrario, si nosotros le damos en modo de bloqueo, solo las personas que estén autentificadas en nuestra base de datos va a poder escribir y leer en la base de datos. Entonces le damos en modo prueba, le damos a habilitar y se nos está estableciendo las reglas de seguridad. Esperamos un momento a que configure las reglas. Entonces se nos abre el ambiente de desarrollo para Firestore. Cuando nosotros utilizamos una base de datos relacional, tenemos acá una base de datos, por ejemplo, un registro. Nosotros, el registro de la tabla clientes en la base de datos relacional, tenemos acá los campos, su identificador y cada uno de los campos, el nombre de la tabla que es cliente, y nosotros la relacionamos con las llaves foráneas y con las llaves primarias. Pero en Firebase no tenemos la necesidad de hacer eso porque es una base de datos estructurada. Entonces nosotros para darle un prototipo a esta tabla, el cual es llamada clientes, y tenemos acá los datos de clientes o de todos los clientes, o en este caso son 10 clientes. Vamos a tratar de estructurar esta tabla en Firebase. En ese caso necesitamos agregar una colección. Le vamos a poner datos clientes. Entonces le damos siguiente y aquí se nos dice de que tenemos que agregar un documento. Un documento en realidad es como un registro en este caso de un usuario que nosotros hemos ingresado en la tabla. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos identificar un registro en esta base de datos? Por su identificador. En este caso lo podríamos poner que es 1. Y acá, ¿qué es lo que podemos tener? Tenemos el nombre, apellidos, año de nacimiento, teléfono, provincia y de coche. En este caso siempre vamos a agregar los 3 primeros campos que sería nombre, apellido y año de nacimiento. Entonces en este campo vamos a poner nombre, va a ser de tipo texto. Entonces aquí vamos a poner el primer registro, en este caso podría ser Juan. Vamos a poner apellido, va a ser tipo texto. Vamos a poner acá Pérez. Y año de nacimiento, en este caso vamos a poner fecha NAC, fecha de nacimiento, y le vamos a dejar que ese es tipo de cadena de texto. Entonces acá ponemos un valor cualquiera, por ejemplo 1996 del 09 del día 1, por ejemplo. Entonces damos guardar y aquí se nos va a crear la colección datos clientes y nuestro primer registro, en el cual tiene los campos nombre, apellido y fecha de nacimiento.